Ok, mi querido ingeniero, Bueno, aquí estamos. ingeniero Luis Gabriel Gutiérrez Bernal. Mi querido Luis Gabriel es ingeniero industrial, especialista en salud ocupacional, magíster en prevención de riesgos laborales y doctor en ciencias de la educación. Director de la especialización en gerencia de riesgos laborales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi querido Luis Gabriel, gracias por estar aquí. Aquí también los saluda la otra presentadora. Hola, mi doctor Luis Gabriel. Hola. Les quiero contar a todos los asistentes que vengo de Pensarte. Imagínate que estábamos en un foro de unos temas de investigación y obviamente llevaba en el corazón y en la cabeza a la Uniminuto, porque ustedes desarrollan y los líderes de las decanaturas y de las direcciones de especializaciones como tú, que manejan todos estos alcances, han llegado verdaderamente a dar unos grandes aportes en este criterio de la investigación formativa. Y ustedes tienen unos ejercicios muy interesantes y hoy los llevé con el corazón por allá. Entonces, excelente. Quería de verdaderamente darte de nuevo la bienvenida. Gracias por esos aportes y todos estos grandes desarrollos que también generas en ese rol tan importante que tienes. Y bueno, a todos nuestros asistentes, que ojalá nos disfrutemos todo lo que vienes a contarnos. Muchas gracias. Por eso no podía dejar de pasar y saludar. Gracias. Muy bien, mi querido Luis Gabriel, chévere, gracias Sandrita, presentadora también oficial de nuestro congreso, directora administrativa y operativa de nuestra sociedad Sogrisel. Luis Gabriel nos viene a hablar de un tema bien interesante, enfocado también en la investigación, como lo acaba de decir la doctora Sandra. Él nos viene a hablar de la seguridad y la salud en el trabajo, de la teoría a la práctica, cómo pasamos del dicho al hecho, ¿cierto? Muy bonita la legislación, muy bonitos los protocolos, muy bonita la normativa, pero ¿cómo colocamos esto en práctica? Entonces, Luis Gabriel va a venir a contarnos acerca de unos conceptos y estrategias prácticas para implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, nada más y nada menos que unos consejos y unas estrategias de alto nivel desde la academia, desde nuestra querida Corporación Universitaria Minuto de Dios, desde donde aquí Sogrisel enviamos un fuerte abrazo a toda la comunidad educativa, a ti, a Luis, a todos los docentes, directivos y demás. Y bueno, pues qué rico que estés aquí, mi querido Luis Gabriel. Tienes el espacio hasta las 4:15 de la tarde. 10 minuticos antes prendo la cámara para decirte, así enseña Luis, te quedan 5 minutos, Sandra o yo lo hacemos, para que ya vayas cortando con o terminando tu presentación. Bienvenido, mi querido Luis Gabriel, vamos con toda. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Camilo, y a todos allá en Sogrisel, familia, Uniminuto también, aliados, compañeros, amigos, definitivamente este es una sinergia muy bonita que hemos venido ya cultivando hace muchos años y que precisamente nos sirve para generar todos estos espacios de formación, de crecimiento, de construcción de conocimiento. Y qué mejor que en el marco de este evento que están desarrollando ustedes, un evento fantástico, unas charlas espectaculares, unos invitados, ni se diga. Entonces, pues muchísimas gracias y para mí es un honor hacer parte hoy de esta iniciativa. Voy a compartir. A ti, mi querido Luis, gracias. Bueno, ya te iba a preguntar, ya vas a compartir la presentación. No te estamos viendo en cámara, ¿vale? No sé si de pronto apagas, prendes, la conectividad interna hoy está complicada porque Bogotá está... Ya, ahora sí te vemos, ya te vemos allá. Perfecto, mi querido Luis Gabriel. Vemos, perfecto, dale. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, hoy tengo aquí de fondo un aguacero espectacular, con rayos, truenos y centellas, pero esperemos que se suprima el sonido aquí. Hoy quiero contarles algo pues que hemos venido construyendo desde la experiencia no solamente académica, sino desde el punto de vista de la implementación de los sistemas de gestión. Es un proceso pues que hemos venido construyendo a través de muchos años y a través de la asesoría, el acompañamiento a diferentes empresas, precisamente en pasar de esa parte teórica, de esa parte legislativa, de esa parte normativa a algo real a implementar dentro de las organizaciones. Cuando uno lee un documento, cuando uno ve un artículo, cuando uno ve una presentación, pues efectivamente nos damos cuenta que
que hay muchos postulados que son muy difíciles de implementar en las empresas. Uno siempre habla de temas de innovación, de tecnología, de robótica, del avance en las comunicaciones, pero no todas las empresas tienen la capacidad económica, técnica, para ir hacia esos nuevos paradigmas. Entonces, vamos a hablar hoy, en esta tarde, en estos minutos, precisamente sobre esos elementos un poco más terrenales, por decirlo así, para muchas empresas que definitivamente tienen deficiencias o no tienen todas las capacidades desde el punto de vista económico, técnico, tecnológico y demás. Definitivamente hoy estamos viviendo un ambiente o un contexto que se ha denominado en muchas partes como un ambiente o un entorno VUCA, o VUCA también lo encuentran pues dependiendo en inglés o en español. ¿Qué quiere decir este entorno? Quiere decir que es un entorno, es un ambiente, es un contexto volátil, de incertidumbre, de complejidades y de ambigüedades. Y definitivamente eso es lo que están viviendo todas las empresas, esos ambientes, porque hoy en día los clientes son mucho más exigentes, quieren muchísimo más calidad, muchísimos productos, quieren tener toda la información en un instante al momento. Y precisamente también el gobierno y las empresas están en esta mezcla, en este conjunto de cosas que definen los mercados y el contexto de las empresas hoy en día. Si una empresa quiere ser sostenible, si quiere sobrevivir en este ambiente VUCA, pues definitivamente tiene que prepararse, tiene que adaptarse a esos cambios muy rápidamente, porque esos escenarios tan complejos, pues definitivamente generan unos retos impresionantes para las empresas. Retos desde todo punto de vista, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista administrativo. Y ahí, paralelo a todo esto, venimos nosotros, como Seguridad y Salud en el Trabajo, tratando de garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables que le permitan precisamente a las empresas transformar todas esas propuestas, todos esos objetivos desde lo administrativo a unos contextos reales de trabajo. Nosotros sabemos que cualquier empresa puede planear lo que quiera, pero si no tiene un recurso o un talento humano capacitado, entrenado, seguro y saludable, pues va a ser muy difícil que logren cumplir todas estas situaciones. Yo sé que todos hemos escuchado hablar de la globalización. ¿Y qué es ese tema de la globalización? Son situaciones donde nos permiten a nosotros, hoy en día, en este momento ustedes pueden tomar su celular y comprar un producto en Europa, en China, en Tailandia, en Corea, en Estados Unidos. Esa es la globalización, y solamente pensando desde el punto de vista del mercadeo o el comercio. Ustedes se pueden conectar en Amazon, en eBay, en AliExpress, en cualquier plataforma y comprar un producto y les llega a su casa en 3 días o en 2 meses o en 3 meses. Para eso es que se tienen que preparar las empresas, para atender ese mercado, esas necesidades de la información, esa rapidez que piden hoy los clientes y sobre todo la confianza. Adicional a esto, uno piensa, bueno, esto no es todo. Hemos tenido en nuestro país y en muchas partes del mundo una evolución en el tema normativo que ha tratado de obligar, de centrar a las empresas a cumplir ciertos requisitos, ciertos lineamientos, precisamente para que se dé ese ambiente seguro y saludable. Desafortunadamente, y todos lo sabemos, que muchas empresas no funcionan por iniciativa propia, sino por el cumplimiento legal. Si bien es cierto, esto es algo que apalanca la seguridad y salud en el trabajo y que nos sirve como soporte, pero realmente no es todo. Porque si bien es cierto, o sea, existe la norma, existe la ley, pero las empresas pueden buscar estrategias para cumplirlas de forma limitada o no cumplirlas y tratar de demostrar un cumplimiento por otro lado. Entonces, pues definitivamente nosotros debemos garantizar que las empresas tengan esa posibilidad de entender la normatividad y de decantar todos esos elementos que se establecen normativamente en un entorno de trabajo. Hoy en día hemos
hemos venido con esa evolución normativa, pues se han venido generando una serie de sanciones, de multas a las empresas. Aquí en esta diapositiva anterior veíamos que en el 2015 se creó el decreto 472, que son los criterios para la graduación de las multas por infracciones en seguridad y salud en el trabajo. Y efectivamente ya se están aplicando. Una muestra de ello es esto. En el 2015 salió la norma y en el 2016 se empezaron a multar a empresas por el incumplimiento a esos requisitos mínimos legales de seguridad y salud en el trabajo. 917 empresas ya en el 2016 habían sido sancionadas. Y no empresas pequeñas, empresas por ejemplo como la Drummond, empresa reconocida en el sector carbonífero, tuvo una multa por 683 millones. Otras empresas del Valle, por ejemplo, tuvieron multas por 30.000 millones. Entonces, precisamente esos inspectores del trabajo han empezado a hacer ese recorrido por las empresas verificando el incumplimiento a ese tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para eso es que nosotros debemos prepararnos, para esos cambios desde lo legal, desde lo normativo, pero también a esos elementos que nos pide la evolución de los procesos y la evolución administrativa dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cómo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo exitoso? Ese es el reto. Y yo creo que nosotros, considerando nuestra situación particular en Colombia y casi que en Latinoamérica, y es que el 90-92% de nuestras empresas son pequeñas o medianas empresas, que vuelvo y repito, de pronto no tienen esa capacidad administrativa, técnica o económica para implementar unas medidas de automatización o demás. Entonces nosotros debemos recurrir a lo básico. Volvamos a lo básico, a la prevención de los accidentes desde el control de los actos inseguros, desde las condiciones inseguras. Seguramente nosotros podemos identificar todos estos elementos. En mis charlas yo incluyo siempre esta parte porque me gusta mucho entender, y esto ha sido un estudio de muchísimos años, que ha demostrado que el 88% de los accidentes son generados por actos inseguros. Nosotros tenemos el concepto de acto inseguro, que es algo que hace una persona en contra de las normas escritas o no escritas, incluso en contra del sentido común. Esos son actos inseguros. No usar el elemento de protección, no seguir las indicaciones de seguridad, no seguir la señalización, las especificaciones, las directrices que se dan desde el mismo sistema de gestión de seguridad en el trabajo. El 88%. Y también incluyo esta parte que me gusta mucho, y es entender por qué las personas cometen actos inseguros. Esto es lo básico, ahí es donde nosotros debemos iniciar cualquier sistema de gestión. Las personas cometen actos inseguros por estos tres motivos: porque no saben, no pueden o no quieren. Y resulta que nosotros tenemos todos los elementos para intervenir estas tres situaciones. Si la persona no sabe, entonces no sabe cómo usar el elemento de protección, no sabe utilizar la máquina de forma segura. Entonces, si no sabe, ¿qué hacemos? Capacitarlo, formarlo, entrenarlo y acompañarlo en ese proceso, en las inducciones, en las reinducciones y demás. Si la persona no puede, entonces, ¿cómo así que yo tengo contratado a una persona que no puede? Claro, en la medida en que va pasando el tiempo, puede que hace 5 años lo pueda hacer, pero por su trabajo, por la edad, pues se ha venido deteriorando, se ha venido enfermando, ha venido reduciendo sus capacidades, y es posible que esa persona pues ya no pueda realizar la actividad, al menos con seguridad. Entonces, si no lo puede hacer, ¿qué hay que hacer? Reubicarlo, ¿cierto? Ponerlo en otra labor para la cual sus capacidades físicas, mentales y demás pues tenga la aptitud para ese trabajo. Y aparece él, no quiere. Yo lo capacito, lo entreno, lo formo, le doy el elemento de protección, le explico por qué debe usarlo, lo sensibilizo
y me voy yo del área y se lo quita. ¿Qué hay que hacer? En ese caso, pues hay que prescindir de ese trabajador, por supuesto siguiendo pues todos la normatividad y el debido proceso para prescindir de ese trabajador. Hay que hacerlo. Pero obviamente eso tiene pues un procedimiento, una línea de acción para poder prescindir de un trabajador. Pero es que ese trabajador, si no quiere, está incumpliendo uno de las 3 obligaciones que tenemos todos, ustedes y yo como trabajadores en cualquier empresa. Tenemos todos 3 obligaciones. Primera obligación de cualquier trabajador en cualquier empresa, el autocuidado. Cuidarse a sí mismo. Y si él no usa el elemento de protección, yo ya le expliqué para qué es, cómo se hace, cuál es la forma eficiente de hacerlo, y no se lo coloca, pues él no está cumpliendo con esa primera obligación, que es el autocuidado. La segunda obligación que tenemos todos como trabajadores es reportar actos y condiciones inseguras a través del medio que el sistema de gestión defina. Un WhatsApp, un buzón de sugerencias, un formato, una línea telefónica, una oficina, una persona, de la forma que institucionalmente se haya definido. Reportar actos y condiciones. Segunda obligación. ¿Listo? Y tercera, proteger a nuestros compañeros de trabajo. Yo evidencio, y muchos de estos aspectos hacen parte del sentido común, que una persona está cometiendo un acto inseguro. Entonces también hay que reportar esas situaciones. Esas son las 3 obligaciones que tenemos todos como trabajadores. Y si yo cumplo o intervengo esas 3 situaciones, pues seguramente voy a disminuir muchísimo más este 88% de actos inseguros. Después viene el 10% de condiciones inseguras, que teóricamente son situaciones que uno puede evidenciar fácilmente dentro de las empresas, a través de una inspección de seguridad, a través de una verificación o a través precisamente de un reporte de condiciones inseguras. Y la teoría dice que hay un 2% que se presenta por otras causas. William Henrich decía que era por disposición divina, porque Dios lo puso así. Y de verdad que hay situaciones que a veces se salen de las manos, que uno no entiende cómo ocurrieron. Entonces, se pueden presentar en cualquier momento. Solamente es estar parado en un lugar donde desafortunadamente pues se le presenta esa situación. En varios estudios hemos realizado un análisis y hemos consultado a gerentes, directivos, líderes de seguridad en el trabajo sobre cuál consideran ellos que son los principales retos que tienen para implementar un sistema de gestión. Inicialmente nosotros teníamos una hipótesis y era pues los costos o la situación económica pues de la empresa, que por eso no se implementaban los sistemas de gestión. Pero haciendo la evaluación de este tema nos encontramos con que era más un tema de cultura y conciencia. O sea que muchos trabajadores no tenían esa disposición, esa adaptación a ese cambio cultural y de conciencia. Y se determinó como la barrera más fuerte en la madurez de un sistema de gestión. La cultura y la conciencia, la cultura de la prevención, la cultura del autocuidado, la conciencia de la protección del trabajador y de mis compañeros. En segundo lugar, apareció la normatividad cambiante y exigente, y sí reconocemos que en los últimos 10 años hemos tenido un proceso evolutivo en la normatividad que pues se ha generado como un reto para las empresas. Y ya en tercer lugar sí apareció el tema presupuestal. Bueno, quiero también mostrarles los resultados de ese mismo estudio donde veíamos algo que definitivamente se presenta como una barrera para la efectividad de los sistemas de gestión. Y es precisamente esto. Nosotros conocemos que el sistema de gestión, desde su cambio estructural, cambió de ser un programa de salud ocupacional a ser un sistema de gestión. Y al ser un sistema de gestión se basa en el ciclo PHBA, como todos los sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, BASC, todos.
Este sistema de gestión basado en el ciclo PHBA se desarrolla de esta forma y haciendo la evaluación del nivel de cumplimiento de las empresas de ese sistema de gestión tenía este comportamiento. El planear para las empresas medianas y para las empresas pequeñas. Para las empresas medianas estaba en un 70% de cumplimiento en la planeación, en los requisitos de planeación. Y en un 64% las empresas pequeñas. Y de esta forma, en una tendencia negativa, va bajando el nivel de cumplimiento en cada una de las fases del ciclo PHBA. Es decir, yo planeo un 70%, cumplo esa planeación en un 60%, verifico que eso que yo hice funcionó o no funcionó en un 42%, y actúo sobre esa verificación en un 33%. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía tenemos sistemas de gestión de papel. Sistemas de gestión que tienen muy buena planeación, hacen un buen diagnóstico, hacen algunas cosas, pero muy pocos verifican ni mucho menos actúan sobre eso. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a perder credibilidad porque generamos o diseñamos sistemas de gestión que no cumplen o que no se verifica si están siendo eficaces. Para volver a planear, para que se cierre el ciclo PHBA. En ese sentido, es que vamos a hacer entonces, y entendiendo todo este contexto, hacer una propuesta de implementación. Aquí tenemos nosotros las fases para la implementación del sistema de gestión, que se basan en la ISO 45001 y que se basan también en la normatividad nacional vigente. Entonces tiene una fase 1 de planeación, donde se definen las políticas, los objetivos y metas. Una fase 2 que es de ejecución, desarrollo de los procesos de gestión del riesgo, gestión del cambio y gestión de amenazas. Ya la parte de implementación, lo que en ISO 45000 identificamos como control operacional. Fase 3, que es monitoreo y control, gestión de los resultados. Es prácticamente la fase de verificación de lo que yo estoy haciendo. Y una fase 4, que es el actuar, que es la retroalimentación de la eficacia del sistema de gestión. Esto es lo cotidiano, lo que está en la normatividad e incluso lo que está en la ISO 45001. ¿Cuál es la propuesta? Que nosotros incluyamos una fase diagnóstica. Entonces yo corrí aquí los numerales. Ya la fase 1 no es la de planeación, sino una fase de diagnóstico, previo a la planeación, como fuente de información para planear el sistema de gestión. ¿Cierto? Pero adicionalmente a eso, le voy a agregar otra fase, una fase 0. ¿Por qué una fase 0? Una fase de preparación. Y esto sí es un mensaje que les quiero dar a todos. Para que nosotros no nos convirtamos en el que diseña, propone, ejecuta, realiza, supervisa todo el sistema de gestión, debemos implementar esta fase 0. Si llegamos nuevos a una empresa o si ya llevamos 3 años, revisemos si esta fase 0 está o no está. ¿Qué es esa fase 0? Es conformar todos los grupos de apoyo que la normatividad establece y otros que ustedes consideren claves y que de acuerdo a las características de la empresa se pueden hacer. ¿Cuáles son esos grupos? El COPAS, Comité de Convivencia Laboral, la Brigada de Emergencias, y dependiendo la madurez de esa brigada de emergencias, un grupo de control de incendios, un grupo de primeros auxilios, un grupo de rescate, un grupo de evacuación. Podemos crear otros comités de seguimiento y evaluación de elementos de protección, grupos de auditores, auditores internos, en fin. No solamente estos, COPAS, Comité de Convivencia, Brigada y otros grupos, sino cualquier otro que me pueda servir para gestionar los riesgos. ¿Y esto para qué? Para que me ayuden a no ser el único que implemento el sistema de gestión. Desde el mismo
contrato, desde las mismas manual de funciones de los trabajadores, todos deben tener unas responsabilidades en seguridad y salud del trabajo. Adicional a esas 3 que les dije. Si yo hago parte de la brigada, si hago parte del COPAS, tengo unas funciones, unas responsabilidades que define la normatividad vigente. Me he encontrado en inspecciones a empresas que, por ejemplo, llega uno y a mí me encanta revisar primero las actas del COPAS. Entonces, no, bueno, páseme la última acta del COPAS para revisar. Entonces está muy bien el acta elaborada, con fecha, con firmas, con temas, perfecto, está muy bien. El documento. Entonces uno va con esa acta y le pregunta a uno de los integrantes del comité, cualquiera. Entonces aquí dice Pepito Pérez. ¿Dónde lo encuentro? Va uno donde Pepito Pérez y dice, venga, Pepito, ¿qué hicieron en la última reunión del COPAS? Miren, la mayoría no se acuerdan. Ay, no, sí, nosotros sí nos reunimos. Pero nos dice, mire, es que aquí yo tengo el acta y aquí firmaron y ustedes se reunieron hace 10 días. Uno de los temas que hayan tratado, acuérdese, no me acuerdo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el líder de seguridad y salud en el trabajo es el que hace el acta y pasa solamente para que los integrantes del COPAS la firmen, para cumplir un requisito. Pero estamos perdiendo una oportunidad valiosísima para integrar a otras personas dentro de la gestión del sistema y que no sea yo el único que tengo que hacer todo. Además, no tiene ningún sentido que yo haga el acta, yo la pase, que ellos la firmen y la archive y ahí quedó. Entonces, digamos que eso es uno de los elementos claves que debemos desarrollar. Debemos tener en cuenta esos grupos de apoyo. Por ejemplo, las inspecciones de botiquines, de extintores, de rutas de evacuación, de puntos de encuentro, no los debería hacer yo como líder de seguridad y salud del trabajo. Las debería hacer la brigada de emergencias. Claro, yo les puedo ayudar con los formatos, con la programación, con esos elementos, pero ellos deberían hacer esas inspecciones. Por ejemplo, la verificación del cumplimiento legal, que es uno de los requisitos de la norma. Lo pide la ISO 45001 y lo pide las normas, la legislación nacional. ¿Quién debería hacer eso? Lo podemos hacer con el COPAS. En una de las reuniones del COPAS tomamos una norma, la analizamos y verificamos cómo la cumplimos. Y así sucesivamente. Entonces, esto me ayuda a que yo no sea el único que hago todas las funciones. Yo las lidero, las superviso, las puedo programar, capacito a esos grupos para que ellos la hagan, pero definitivamente es un proceso en equipo y me quito yo muchísimo trabajo. Si yo logro que esta fase 0 de conformación de equipos se dé, pues definitivamente va a ser muchísimo más fácil para poder desarrollar el sistema de gestión. Luego vendría ahora sí la fase 1. Es una fase de diagnóstico. Yo a esta fase la llamo entender el contexto de la organización, de qué sufre mi empresa. Yo sé que todos ustedes, los que son líderes, los que implementan sistemas de gestión en su cabeza, tienen de qué sufre cada una de las empresas. Y es de qué sufre en seguridad y salud en el trabajo, es decir, de qué se enferman y de qué se accidentan mis trabajadores. Eso yo sé que todo lo tenemos claro. Y esa información es la información de entrada para diagnosticar mi sistema de gestión. ¿Cuál es? En este diagrama, yo establezco una información básica que toda empresa, independientemente de la madurez del sistema de gestión, debe tener. Obligatorio. ¿Qué es eso? Exámenes médicos ocupacionales. Todas las empresas los deben tener. Indicadores. En este aspecto estamos viendo todo lo que tiene que ver con la salud, de qué se enferman mis trabajadores. Entonces, dentro de los aspectos de salud, tengo exámenes médicos ocupacionales y los indicadores que son obligatorios, los 3 que son obligatorios: ausentismo, incidencia y prevalencia. Todas las empresas los deben tener. Y si es una empresa ya con una evolución de su sistema de gestión, hay una información complementaria que debería tener. Encuestas y autorreporte de condiciones de salud.
batería de riesgo psicosocial, sistemas de vigilancia epidemiológica dependiendo pues los riesgos a los que estén expuestos, análisis de puestos de trabajo e investigaciones de enfermedades laborales. Toda esta información es una información de entrada para diagnosticar mi sistema de gestión. No es información que se queda en el correo o en el escritorio, en el documento, no. Es información que se analiza en conjunto para diagnosticar, en este caso, los aspectos de salud. Y tengo información que me ayuda a diagnosticar los aspectos de trabajo. Arriba de qué se enferman, abajo de qué se accidentan. La información básica, lo mínimo que toda empresa debe tener, la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Análisis de vulnerabilidad, que es la fuente de información para los planes de emergencia. Y los 3 indicadores obligatorios: frecuencia, severidad y mortalidad. Todas las empresas deben tener eso, mínimo. Aquí pasa lo mismo. Si tengo una empresa avanzada en su proceso, deberían tener investigaciones de accidentes, mediciones higiénicas dependiendo de los riesgos, inspecciones de seguridad de botequines, extintores, de puestos de trabajo, de máquinas, equipos, herramientas, de todas las inspecciones, y reportes de actos y condiciones inseguras. Miren toda la información que yo debo tener para diagnosticar mi empresa. No solamente es, miren, nosotros tenemos una muy mala costumbre y la he visto en muchísimas empresas, y es que planean su sistema de gestión a partir de el diagnóstico de la 0312, de los requisitos mínimos, y la matriz de riesgos. Y parten de ahí para planear todo el sistema de gestión. Nos quedamos cortos. Todavía hay mucha información que dejamos por fuera. Ahora, si yo definí y capacité muy bien a mi COPAS, este es un ejercicio muy bonito que podemos hacer entre todos. Reunimos al COPAS, tomamos toda esta información, miren que es mucha información, decantamos todo eso y ahora sí planeamos nuestro sistema de gestión. Empezamos a definir qué hacer en ese plan anual de trabajo, considerando 2 aspectos muy importantes: el perfil sociodemográfico, o sea, las características de mis trabajadores, y los requisitos legales aplicables de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Esa es la información de entrada para cualquier sistema de gestión de cualquier empresa. Con eso yo sé de qué sufre mi empresa. A partir de eso, entonces, nosotros hacemos un diagnóstico de condiciones de salud, un diagnóstico de condiciones de trabajo, y ahora sí podemos establecer políticas, objetivos y metas del sistema de gestión. Por supuesto, aquí contemplando las metas y las estrategias organizacionales. Sí, no podemos planear esto de manera independiente a lo que quiere la empresa, al norte de la empresa. Entonces, aquí es donde nosotros reunimos al COPAS, donde reunimos a los directivos y les explicamos cómo vamos a aportar nosotros a esa sostenibilidad empresarial desde seguridad y salud en el trabajo. Con base en eso, definí políticas, objetivos y metas. A partir de esos 3, los desagregamos, los bajamos dentro de la planeación y definimos plan anual de trabajo, programa de capacitación y entrenamiento, y definimos los recursos técnicos, financieros, económicos, humanos para desarrollarlo. Esto debe ser, a mí me gusta, esto es un relojito. Lo que yo planeé, yo definí un objetivo, ese objetivo lo discrimino en estrategias y esas estrategias en actividades. Esas actividades van plasmadas en el plan anual de trabajo y se deben ver reflejadas en el presupuesto y en la capacitación. Por ejemplo, si yo digo en el plan anual de trabajo dotar elementos de protección, entonces tengo que capacitar a los trabajadores sobre el uso, el almacenamiento, la limpieza, el recambio de los elementos de protección. Y tengo que destinar unos recursos para la capacitación y para la dotación del elemento de protección. Entonces miren que eso todo va engranado de manera perfecta. Ya después pasamos a la ejecución o a la operación, como se define en 45001, que es el desarrollo de todos esos procesos, desde la gestión de los riesgos que generan accidentes o enfermedades, desde la gestión de amenazas,
que generan emergencias o desastres naturales, y desde la gestión del cambio, que es muy importante entender si llega una nueva máquina, si llega una nueva persona, si hay un nuevo producto, si hay un nuevo proceso, si hay una nueva actividad, cómo afecta la planeación del sistema de gestión. Y finalmente, nosotros debemos comunicar funciones y responsabilidades a las partes interesadas. Esto es muy importante, porque a veces nosotros planeamos el sistema de gestión y se queda en la oficina de talento humano o en la oficina del líder de seguridad en el trabajo. Esto hay que divulgarlo a toda la empresa y hay que divulgarlo dentro de todo lo que yo dije de funciones y responsabilidades. ¿Qué debe hacer cada persona para que el sistema de gestión se comporte de manera perfecta? Muy bien, excelente. Definir plazos y cumplimiento de actividades, las actividades de promoción y prevención, fundamentos y soportes y efectividad de las actividades. Con esto yo ya defino y establezco qué debo hacer. Al final, pues debo empezar a diseñar unos indicadores adicionales a los 6 obligatorios, 3 para accidentes y 3 para enfermedades, y crear otros indicadores que me permitan monitorear el desempeño del sistema de gestión. Hacer los procesos de auditoría, revisión por la alta dirección y acciones preventivas y correctivas. Entonces es muy, muy importante desarrollar todo este proceso. Entonces, ¿cuál es el rol que tenemos todos como líderes de seguridad y salud en el trabajo? Crear y compartir los principios y valores de la visión de seguridad y salud en el trabajo. No solamente es decir qué hacer, sino compartirlos, divulgarlos a todo el mundo. Ubicar a la seguridad y salud en el trabajo en el máximo nivel de la organización. Esto es labor de nosotros. Es labor de nosotros. Nosotros tenemos que posicionar al sistema de gestión. Claro, uno dice, no, es que el jefe, el gerente de la empresa le asignó a alguien por allá en talento humano. Pero en la medida en que nosotros vamos evolucionando el sistema de gestión, vamos generando una necesidad de que incluso las áreas nos pidan a nosotros las actividades. Que nosotros no tengamos que decirle, venga, hagamos una capacitación sobre tal cosa. No, debe ser al contrario. Que las áreas digan, uy, mis trabajadores se me están enfermando, se me están ausentando, tienen baja productividad, ayúdeme, ¿cómo podemos hacer eso? Y entre todos, un trabajo conjunto. Dar ejemplo en seguridad y salud en el trabajo y demostrarlo con acciones. Hacer presencia activa y frecuente en los lugares de trabajo. Nosotros no nos podemos quedar en las oficinas. Debemos hacer parte del proceso productivo, conocer detalladamente el proceso productivo. Si yo no lo conozco, va a ser muy difícil que pueda generar acciones de control. Motivar e inspirar en seguridad y salud en el trabajo, crear otros líderes visibles en las áreas, en los procesos. Ser mentores. Miren que dice acá. Ser mentores en seguridad y salud en el trabajo. Y por último, hacer de la seguridad y salud en el trabajo una actividad cotidiana. No solamente dentro de la empresa, sino en nuestras casas. Yo les pregunto, ¿quiénes tienen un extintor en sus casas? ¿Quiénes tienen un botiquín dotado y lo saben usar? ¿Quiénes tienen definido un plan de emergencia en su casa? ¿Dónde me encuentro como en familia en caso de un incendio, un terremoto? Entonces tenemos que trasladar la seguridad y salud en el trabajo a toda nuestra vida, no solamente a la empresa. Muy bien, aquí David Bojacá dice que él tiene también, Alexander, excelente, muy bien. Hay que trasladarlo a nuestra vida cotidiana. Quiero ya para finalizar mostrarles algo, permítanme que aquí tengo unas imágenes donde estamos viendo todo lo que ha evolucionado la seguridad y salud en el trabajo desde la parte de la innovación, de los equipos, de las herramientas, de los diferentes usos que se le dan en toda la vida cotidiana. Nosotros, por supuesto, desde aquí del Congreso Sogrisel,
Vamos a compartir esta presentación. Si estaba muy pequeñita la letra, si no se veía, van a poder visualizar muy bien pues como todo el ejercicio y la propuesta que hacemos desde Uniminuto y digamos desde mi autoría para estos procesos. Les dejo un mensaje de reflexión de un amigo, Carlos Espejo, mexicano que trabaja mucho en este tema, y dice que el mayor placer a quien previene el dolor, mayor placer a quien previene el dolor que a quien lo alivia. Esa es nuestra labor, prevenir, y que no pase ya al médico o al psicólogo para ya hacer un tema curativo. El primero nosotros lo evitamos del todo en silencio, haciendo nuestra labor. Pero el que cura a la persona después es el que recibe los aplausos. Entonces, bueno, con esto termino mi participación y quedo pues atento aquí a cualquier inquietud, a cualquier pregunta que generen desde la... Bueno, doctor, más que preguntas, inicialmente pues agradecerte de nuevo y más que una reflexión, creo que has dado verdaderas herramientas que muchos a veces por la misma rutina olvidamos dentro de nuestro propio esquema de gestión y nos das elementos tan importantes también para los ejercicios del cambio y asimismo lo percibió el escenario. Muchos de los comentarios que encuentras, doctor, en el chat hacen referencia a esto, a los cambios, y es cómo podemos verdaderamente hacer de esta gestión un proceso permanente de cambio, pero la preocupación de todos también va muy en el entendido de qué hacemos para que los gerentes verdaderamente asuman esta gestión más allá del requisito legal, más allá del requisito formal también de las ARLs, porque todos lo generan como la inquietud más que la pregunta, pero entre todos reflexionan y envían los mensajes de, pues la idea, decía Lili Cubillos, la idea es que los SGS no se queden en papel, Excel y demás, es gestionar ante la empresa esos cambios requeridos y capacitar a nuestros colaboradores. Y asimismo encontramos cantidad de otros mensajes que hacen la referencia específicamente a cómo los gerentes no invierten en la implementación del sistema. Esto también lo menciona Willington Javier. No tienen en cuenta lo importante que es implementar un correcto sistema que nos minimice los riesgos y mejorar continuamente en la organización. Sí. Entonces, creería, mi doctor, que sí, por eso nos dejas esas reflexiones. No sé si quieras como dar ese último tip de cómo verdaderamente poder hacer que esto se quede en la gestión también de nuestros gerentes para esa inversión, esa implementación. Sí, mira que tú dices algo muy importante y es, hay unos momentos claves muy puntuales que debemos aprovechar como líderes en seguridad en el trabajo. Y uno para mí es esencial, es el momento en el que el gerente nos va a firmar la política de seguridad y salud en el trabajo. Ese es un momento clave. Nosotros debemos aprovechar esa oportunidad que tenemos y no pasarle el papel que lo deja uno con la secretaria, mire, con los documentos para firma y pasar a los 3 días, ya está firmado, voy y lo pego en la cartelera. No. Aprovechemos ese espacio para explicarle a qué se está comprometiendo ese gerente. En la política dice que se compromete a generar unos recursos, a implementar el sistema de gestión, al mejoramiento continuo, a cumplir la normatividad vigente. Él se está comprometiendo con su firma a todo eso. Y qué maravilloso sería si yo adicionalmente, al momento de la firma de la política, les llevo el plan anual de trabajo, les llevo el plan de capacitación y el presupuesto. Yo, mire, usted con este documento se está comprometiendo ¿a qué? A desarrollar esto que le llevo adicionalmente. Entonces, él entiende que no es un documento cualquiera, un requisito que yo voy y pego en la cartelera, sino que de verdad se está comprometiendo. Y en la medida en que yo aproveche eso, seguramente va a tener otros espacios para decirle qué pasó con ese presupuesto. Y es explicar el costo-beneficio de la seguridad y salud en el trabajo. La empresa invirtió tanto dinero, nos ahorramos tanto y ganamos tanto. Esa es una labor que nosotros, como líderes de SST, debemos desarrollar y con eso empezamos a posicionar el sistema de gestión dentro de la empresa.
Bueno, doctor, pues creo que así damos entonces, cerrando con este mensaje por terminada ya esta gran ponencia, y de nuevo reiterarte que todos estamos como orientándonos siempre hacia estos mismos retos y siempre seremos todos completamente colaborativos para todos estos grandes objetivos. Gracias por el apoyo, gracias por el aporte, y nos volveremos a encontrar muy pronto, si Dios lo tiene a bien, y ojalá volvamos a vernos también el próximo año. Vale, claro que sí. Siempre en este mundo de la seguridad en el trabajo, encantado. Y también un agradecimiento a todos los que están escribiendo a través del chat y a las felicitaciones que me dan. Muchísimas gracias, y ese es el objetivo. Aplausos y aplausos, doctor. Sí. Aplausos y aplausos. No ha habido nada más sino aplausos y aplausos. Muchísimas gracias. Chamo. Entonces, doctor, feliz tarde y feliz descanso. Señor. Gracias, lo mismo. Hasta que dice Chamo. Ok. Lolimar Solano. Gracias, Chamo. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Bueno, entonces, doctor, que estés muy bien y muchas gracias. Feliz tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.